Hermanos, la semana pasada en Hebreos capítulo 12 hemos estado allí considerando esta idea de una santificación a través de la cruz. Le hemos llamado así al título de nuestro mensaje, Santidad Cruciformada. Y me apuré un poco en los últimos puntos del mensaje. Y el Señor me dijo, ¿por qué te apuras? No te apures. Vamos a tratar con los últimos puntos que apuré, ¿verdad? El domingo pasado y vamos a tomarnos nuestro tiempo con él. Aunque estemos un poquito más en este versículo de Hebreos capítulo 12. Si acaso les muestra a ustedes la importancia, ¿verdad? De tal versículo, de tal idea clave que ahí está siendo enseñada y enfatizada a nosotros, que se repite a lo largo del libro de Hebreos. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, una vez más escuchamos lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oramos. Padre, una vez más te necesitamos. Nuestra vida está escondida para nosotros en Cristo Jesús. Llévanos a Él hoy a través de este mensaje, y que en Él podamos beber agua viva y ser edificados y transformados a través de la revelación de Cristo y este crucificado. Te pedimos estas cosas con el perdón de nuestras faltas y pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, nosotros hemos estado mirando a través de este versículo a la verdad que nuestra vida cristiana consiste en mantener nuestros ojos en Jesús. La esencia del vivir cristiano, como la palabra lo indica, es mantener nuestros ojos en Cristo. Es en que estamos unidos a Jesús. Esa es nuestra salvación, que ya no estamos solos, vagando, independientes, autónomos, haciendo simplemente nuestra voluntad, perdidos, malditos, hijos de ira. No, que ahora por la gracia de Dios estamos unidos a Cristo. Y ahora, para vivir en los frutos, en los beneficios, en la comida de esa unión, ¿cuántos quieren comer de Cristo? ¿Cuántos quieren beber de Él? ¿Cuántos coritos antiguos, verdad, decían que Cristo es una fuente? Cristo es la fuente de Oreb que está brotando, agua bendita, saludable para ti. Cristo es la fuente de Oreb que está brotando, agua bendita, saludable para ti. Así decía: ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma y llena todo tu ser. Cristo, nuestra unión con Cristo, los embullé, nuestra unión con Jesús. En otras palabras, nosotros no solo somos salvos para tener un ticket allí para el cielo, y mientras tanto pasarnos la vida bebiendo de toda cisterna asquerosa de este mundo. No. Somos salvos para diariamente acudir a la fuente de agua viva y vivir de los frutos de la vida que Cristo nos ofrece. Y decíamos entonces que estamos en unión con Él. Por eso es que el escritor de Hebreos, para llamarnos a perseverar, para llamar a una iglesia que sufre, para llamar a una iglesia que está expuesta al peligro, para llamar a una iglesia que está debatiéndose a veces en la duda, porque está perseguida, porque está sufriente, porque está en pruebas, le dice el escritor por el Espíritu Santo: puesto los ojos en Jesús. Es la manera en que van a poder luchar contra el pecado.
El enemigo que está dentro. Hay muchos enemigos afuera, en el sentido de las corrientes del mundo, Satanás, el sistema anticristo, etc. Ciertamente, pero hay un enemigo adentro, que es que nuestro pecado, nuestra carne, nuestra maldad, que si nosotros no nos mantenemos en la palabra de Cristo, si no permanecemos en su palabra, el enemigo quiere oscurecer a ese Cristo y esa unión y esos beneficios y esa vida que tenemos en Él. El enemigo nos quiere robar a Jesús de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestra conciencia, de nuestra mente, de nuestro corazón. Por lo tanto, la exhortación para perseverar, para luchar contra el pecado en la batalla es puesto los ojos en Jesús. Y la razón por la que podemos ponerlos en Él es porque estamos unidos a Él. El que no está unido a Cristo a través de la fe no lo puede ver. Y dice, ¿dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿En oro que cae del techo de la iglesia o en una imagen? ¿O en qué hago? ¿En qué proyecto? ¿O en qué obras? ¿Dónde lo encuentro? Y la respuesta es que lo encuentras en la cruz, muriendo y siendo sepultado por ti conforme a las Escrituras y resucitando para tu justificación conforme a las Escrituras. Lo encuentras como tu mediador, sustituto e intercesor. Y esta es la esencia de nuestra fe. Es lo que Dios continúa trayendo, recordándonos y alimentándonos de esta unión con Cristo. Que esta es la manera en que el Señor nos purifica del peso y del pecado de la vida en un mundo caído que nos asedia y que nos quiere separar del amor de Cristo. Y hermanos, decíamos entonces que esta es una unión regeneradora. ¿Recuerdan? Punto número 1 fue que esta es una unión regeneradora, porque nos lleva a la cruz, a la muerte de Cristo por mí, donde yo veo mi muerte para poder ver mi vida. Regenerar, nacer de nuevo, nueva vida, es la muerte del yo antiguo y la resurrección del nuevo. Y esto es unido a Jesús. Y recuerdan entonces, afirmábamos que Dios siempre en la regeneración nos trae vida a través de la confesión, la experiencia, la aprehensión del contrario. Que para poder encontrar vida en Jesús, veo la muerte que hay en mí. Que para poder encontrar luz en Cristo, veo las tinieblas que hay en mí. Que para poder encontrar fuerza en Jesús, veo la debilidad que hay en mí. Que para poder encontrar salvación en Él, veo el pecado y la culpabilidad que hay en mí. ¿Se fijan? Por eso se le llama la regeneración, el lavamiento de la regeneración. Porque venimos a confesar nuestros pecados para así de esta manera ser justificados en la persona y la obra de Jesús. Nacemos de nuevo, arrepintiéndonos, decíamos, a la persona y a la obra de Jesús a nuestro favor, volteándonos a Él, volteándonos de nuestro yo, decíamos, del hombre antiguo, afirmando, confesando que en mí no hay nada bueno, sino corrupción y pecaminosidad. Y que yo no puedo salvarme entonces en mi persona y en mis obras, sino que necesito a un sustituto, a un mediador. Y por lo tanto vengo a confesar mi muerte en la muerte de Cristo. Y vengo a confesar mi vida en la vida de Jesús. Esto es las dinámicas, el poder de la regeneración. Así nacemos. Y por la regeneración, constantemente poniendo los ojos en Jesús, estamos viendo la muerte del yo, la estamos confesando y estamos viendo la vida del nuevo hombre en Cristo. Eso, el considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, es el poder de nuestra regeneración. Es la limpieza del nuevo nacimiento a través del arrepentimiento y la fe.
Decíamos también que nuestra unión es una unión orgánica, que estamos unidos ahora a Cristo en una unión orgánica como un cuerpo. ¿Recuerdan cuando hablamos de las coyunturas? Nosotros somos un organismo, un cuerpo. Tenemos individualidades, particularidades y características personales, llamados, roles, funciones y posiciones diferentes. Pero somos un cuerpo, un organismo. Así como el matrimonio, donde dos son llamados ahora uno, se convierten en un organismo, dos unidos. ¿Qué quiere decir esta idea de un cuerpo o de una sola carne, como Pablo le llama al matrimonio? Que aunque somos dos, estamos en tal unión que es inseparablemente ahora nos relacionamos. Somos afectados por nuestra unión. Y es una unión inquebrantable, es una unión donde lo que yo hago te afecta a ti, lo que tú haces me afecta a mí, donde estamos constantemente relacionándonos, compartiendo inseparablemente. El matrimonio es ese tipo de pacto que nos trae a esta unión, pues interesantemente, la palabra de Dios dice que nuestra unión con Cristo es como un matrimonio. Y en ese matrimonio dice la palabra en Efesios que nosotros somos carne de su carne y huesos de sus huesos. En otras palabras, que por la fe, una vez que somos regenerados, estamos unidos a Cristo de tal manera que Él, siendo nuestra cabeza, nosotros somos parte de su cuerpo en un organismo donde constantemente estaremos relacionándonos, siendo afectados por nuestra unión a Él en un cuerpo y Él a nuestra cabeza. Eso es parte de nuestra unión, ¿verdad? La realidad, el beneficio de estar unido a Cristo a través de la fe. Por eso es que lo podemos ver, porque lo podemos ver como el autor y el consumador. Lo podemos ver como nuestra cabeza. En otras palabras, nosotros ahora somos parte de su cuerpo, parte de lo que Él es y lo que Él ha logrado y ha obrado a nuestro favor. Él ha sido elevado como la cabeza de la nueva creación y nosotros somos recordados de esa realidad, ministrados y alimentados en la realidad de la exaltación de Cristo. Y si Él ha sido exaltado a los cielos y allí está sentado a la diestra del Padre, nosotros somos sus miembros y lo miramos a Él como la cabeza y obtenemos de Él toda la bendición que Él ha obtenido a nuestro favor en el reino que estamos recibiendo. Y venimos entonces a decir que es una unión espiritual, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y es el que ilumina la gloria de Dios en la faz de Cristo. Que nosotros podemos ver a Jesús como autor y consumador de la fe, porque esa es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sellado, el Espíritu Santo nos ha llenado, el Espíritu Santo nos ha bautizado. ¿Para qué? ¿Para hablar en lengua, pastor? No. Te ha bautizado para iluminar las glorias de Dios en la faz de Cristo. Ha bautizado para continuar revelando a tu alma, a tu entendimiento, a tu espíritu, a tu corazón, la cabeza a la cual estás unido, al Hijo de Dios a tu favor. A través de eso Dios da dones a su pueblo y Dios da dones para el servicio mutuo como un cuerpo relacionado y sometido a esa cabeza. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando nosotros simplemente en términos del Espíritu nos enfocamos en los dones, y lo que le pasó a la iglesia de Corintio es que se enfocó en los dones de una manera como obsesionada, personal e individual, egotística, selfish, ¿cómo se dice? Egoísta. Porque yo tengo tal don, y yo puedo hacer tal cosa o más cual cosa. Porque mira el poder de Dios en mí por tal don. No, ese no es si eso es lo que tú clamas por el Espíritu de Dios, no es el Espíritu de Dios el que te está dando eso, es el espíritu de Satanás.
Porque el Espíritu de Dios lo que hace es que te somete a la cabeza, a Cristo. Sometidos pues a la cabeza, decía el apóstol Pablo, entonces sirvámonos los unos a los otros, o constantemente. Nuestra unión espiritual es que Dios está iluminando las glorias de Dios y sellándolas en nuestro corazón, en la faz de Cristo, como vimos en algunos pasajes la semana pasada. Y comenzamos a decir que estamos en una unión pactual. Oh, hermanos, y no es que haya, ¿verdad?, una jerarquía de importancia aquí, pero este punto es abarcativo de todos los demás, o explicativo de todos los demás. Que estamos en una unión pactual. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que el mensaje de Dios a través de la cruz nos entrega a nosotros la convicción, la persuasión de que tenemos un mediador o un sustituto entre Dios y nosotros. Que Él es el que ha completado, terminado, realizado toda justicia delante de Dios a nuestro favor. Dice esta palabra en el capítulo 2, versículo 2, que Él, después de sufrir por el gozo puesto delante de Él, se sentó a la diestra de Dios. Esto nos habla de su reinado en justicia. Dios nos creó para reinar, para gobernar en justicia. ¿Qué cosa es justicia? Aquello que es conforme al carácter de Dios. Cuando Dios creó al primer Adán, lo creó para amar a Dios y para amar al prójimo. Y para de esa manera, en justicia, en rectitud, en santidad, derrotar a Satanás. Cuando Satanás viniera a retar la palabra de Dios, cuando Satanás viniera con la ley, haz como tú quieras, haz como te parezca bien a ti, haz lo que sea conforme a tus deseos, conviértete tú en tu propio Dios, que ellos pudieran en justicia, esto es, amando, reverenciando, sometidos a Dios y en amor al prójimo, porque ir en contra de Dios es el dañar al prójimo. ¿Sabías eso? Ir en contra de Dios es el dañar al prójimo. La primera ley tiene que ver con la primera tabla de la ley, los primeros mandamientos, los primeros 4 tienen que ver con el Dios que adoramos y la forma de nuestra adoración. Adorar solo a Dios, al Dios verdadero. Rendirle culto solo a Él, confesando y enseñando su nombre correctamente. Y descansar en Él en adoración y en consagración. ¿Se fijan? Así fue creado Adán, para rendirle culto al Creador que le había dado tantos dones y regalos y una posición exaltada, para ser el representante en la tierra que iba a enfrentar a Satanás y lo iba a derrotar. Y de esta manera, amando al prójimo, a su esposa y a su rol y a su progenitor y a los que vendrían después. Pues ese es el llamado en justicia del hombre por virtud de la creación. El amarnos los unos a los otros y hacernos bien y guiarnos entonces a darle gracias a Dios y reconocer sus dones, su santidad, su obra, su dominio y su bendición para nosotros. Pero nosotros fallamos y pecamos. Pero hay un pacto de Dios. Aquí es donde entra esta idea pactual. Ese principio fue un tipo de pacto. Un pacto conforme a los dones y al llamado creacional. No había pecado. ¿Se fijan? Al no haber pecado, aquel don, aquel pacto es: Adán, si tú me obedeces mi palabra y el precepto que te he dado, tú vives. Pero si desobedeces, mueres. ¿Se fijan? Una vez que ese Adán murió, y dice que en él hemos muerto todo. Vayamos un momentico allí a Romanos capítulo 5. Y ahí escuchamos este principio representativo. Este principio de una cabeza federal. ¿Qué quiere decir federal? Representativa. En Romanos capítulo 5 dice lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículo 18.
Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. ¿Se fijan? La condenación y la muerte entró en el mundo por la transgresión de uno. En Adán hemos heredado la muerte, la corrupción por su culpa, que ha caído sobre toda la raza humana. Él era una cabeza representativa de la humanidad. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Adán no era un hombre individual, particular cualquiera, sino Adán fue puesto en un pacto con Dios, representando él a su progeniture, a su progenitura, representando él a todos los que iban a salir de sus lomos. Adán fue llamado a vivir en obediencia para que de sus lomos saliera una simiente obediente. Pero Adán pecó, y al pecar entró el pecado y la muerte al mundo. Hermano, esto es importante. Esto es lenguaje pactual, representativo. Podemos decir, hermanos, que una forma de poder entender la Biblia es poder entender estas dos cabezas representativas: el primer Adán y el último Adán. En el primer Adán hemos nacido todos. Todos hemos sido concebidos en la muerte, en la corrupción, en el pecado, en el estado del primer Adán desde la caída. Por eso es que nosotros nacemos pecadores. No nos convertimos en pecadores cuando cometemos un pecado. No, si la enseñanza de la Biblia es que somos concebidos como pecadores. Eso es lo que decía David en el Salmo 51 cuando dijo: he aquí en pecado me concibió mi madre. No estaba hablando de que su madre había hecho algo malo o de que su nacimiento era un tipo de monstruosidad. No, estaba hablando de la realidad de que las acciones pecaminosas de él, que fueron muchas y desastrosas, procedían del pecado original que él había heredado de sus padres, heredado del primer Adán. Por lo tanto, hermanos, dice aquí: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por mi justicia, por la justicia de toda la iglesia, por la justicia del Papa, por la justicia de los santos especiales de la iglesia. ¿Qué dice? Por la justicia de uno. Esto es Cristo. ¿Se fijan? Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La justificación. Justificación es el veredicto que es conforme a la justicia de Dios. Justificación quiere decir, cuando el juez da, estamos hablando de esta palabra en su sentido original, es una palabra griega. Y los lingüistas, para poder profundizar más en el contexto del lenguaje, cuando examinan esta palabra se dan cuenta que es usado en contextos forensicos. ¿Qué quiere decir eso? Legales. Cuando el juez dice absuelto, eso quiere decir que la persona ha sido justificada, es dejada libre, es dejada ir sin culpa, ha sido eximida de los cargos, ha sido justificada, no es culpable, conforme a la ley está bien. La ley no la puede condenar, está absuelta, está justificada de la ley. Pues hermanos, tenemos una unión con Cristo que es pactual. ¿Qué quiere decir eso? Que Él ha sido puesto como nuestro representante legal delante de Dios, de tal manera que lo que Él ha hecho resulta en mi justificación legal delante del Tribunal Supremo, que es la presencia de Dios, la corte de Dios, la justicia de Dios. La respuesta es: ¿cómo es este milagro?
cómo es que esto sucede, pero tenemos que entender que nuestra unión con Cristo es una unión pactual. ¿Qué quiere decir eso entonces? Esto trae grandes implicaciones, pero terminemos de leer este pasaje de Romanos 5. Dice, porque así, versículo 19 ahora, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por mi obediencia, por la obediencia del Papa, por la obediencia de los santos especiales de la iglesia, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Se fijan? Esto es una declaración legal por parte de Dios basado en la obra y la persona de ¿quién? De Cristo Jesús. Y nosotros, por el Espíritu Santo que nos regenera, que nos lleva a la cruz y que en Cristo nos mata y nos da vida, lo hace porque nos revela aquella cabeza pactual a nuestro favor. Aquel mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre, aquel abogado delante del Tribunal Supremo, de la Corte de Justicia de Dios, delante de la cual no podemos pararnos en nuestras propias personas, obras y acciones. Esa es la implicación. Cuando tú vengas delante de Dios, solamente vas a estar o en ti mismo o en Cristo. Y esto es un lenguaje ahora pactual, porque si estás en ti mismo, ¿saben quién estás? En el primer Adán, que la Biblia también lo utiliza como el hombre antiguo. Estás en la corrupción, en la herencia de muerte, de culpabilidad y de condena del hombre antiguo. Los que van a ser salvos van a ser encontrados, escondidos, guardados en el tabernáculo. ¿Quién es el tabernáculo? El nuevo hombre, Cristo Jesús, que está en el tabernáculo de los cielos. El velo, que dice Hebreos que es el velo rasgado por nosotros, para que podamos entrar por ese velo al lugar santísimo. Es su vida ofrecida y rota y quebrantada por nosotros, que estábamos rotos de nacimiento. No solamente estábamos rotos, no solamente hemos nacido rotos, sino tan pronto crecemos un poquito empezamos a romper. No solamente estamos rotos, sino somos rompedores. ¿Se dice así en español? En inglés, not only are we broken, but we are breakers. No solamente estamos corruptos, sino we're corrupters. ¿Cómo se dice? Se los dejo a ustedes, por si ustedes dicen disparate, no sé. Somos corrompedores, corrompedores, a ver, los de la lengua de Shakespeare, la lengua española de la academia. Ok, está bien, no importa el disparate, ustedes cogen la idea. Vamos a quedarnos con la idea y después vamos al idioma. Hermanos, fíjense en esto. Nosotros hemos nacido corruptos, que eso lo dice la palabra de Dios. Sino también somos corrompedores de todos los dones y los regalos de Dios. Piensen en eso. Todo lo que Dios nos ha dado lo hemos corrompido. Dios nos dio el género masculino y femenino y lo hemos corrompido. ¿Cuántos géneros hay ya hoy? Dios nos dio el matrimonio y lo hemos corrompido. Dios nos dio la tierra y la hemos corrompido. Dios nos ha dado comunidades y sociedad y la hemos corrompido. Dios nos ha dado dinero y lo corrompemos. Lo corrompemos. Todo lo que tocamos, nosotros no tenemos el Midas touch. No, tenemos el corrupting touch. Tenemos el toque de corrupción. Pero esto la carne no lo apetece. ¿Sabes lo que es venir a la iglesia a decirte que tú eres un corruptor? Yo no soy corruptor. ¿No has sido regenerado? Porque para poderte verte puro tienes que ver tu corrupción, tu lepra.
Ese es el poder de la limpieza, de la regeneración. La regeneración limpia lo que Dios ahora expone en ti. ¿Y qué expone en ti? Que tú eres corrupto y corruptor de los planes, de los designios, de los propósitos, de los dones y los regalos de Dios. Cogemos lo mejor de Dios y lo mal usamos y lo tergiversamos conforme a nuestra conveniencia y malos deseos. La ley de Dios la cogemos y la tergiversamos. Eso es lo que hicieron los fariseos. La tergiversaron. Cogemos la ley de Dios y la tergiversamos. ¿No es así? ¿Y por qué la tergiversamos? Porque somos malos. La tergiversamos porque no queremos confesar que necesitamos a un mediador entre nosotros y Dios, sino queremos presentarnos al desnudo, nosotros delante de Él. Adán y Eva estaban desnudos antes de pecar, pero después tuvieron que ser cubiertos por la provisión divina que representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oh, hermanos, la ley de Dios la tergiversamos. Dios nos ha dado 10 mandamientos y ni siquiera llegamos a cumplir uno de ellos a cabalidad y ya estamos inventando otros mandamientos. ¿Y por qué inventamos otros mandamientos? Porque nosotros los cumplimos. Yo no fumo. Yo soy, qué consagrado soy, caramba, no fumo. Yo no tomo. Yo sí soy consagrado. Yo no. Y estoy ahora hablando con los bautistas. Los bautistas tienen 13 mandamientos. No fumarás, no tomarás y no bailarás. El tomar es pecado. La Biblia dice no te emborraches. Eso es pecado. El fumar es pecado. La nicotina y la adicción te puede hacer daño. Y cuando eres controlado de una sustancia es pecado. Pero el acto en sí de fumarse un cigarro, un tabaco, no es pecado. El bailar es pecado. A lo mejor el bailar despacito sí. Porque si escuchamos las palabras de Despacito, increíble, qué pegajosas son. Yo la oigo y inmediatamente empiezo a tratar porque es que se mete la verdad. Pero las palabras son letales, son tóxicas, son inmorales. Ciertamente yo puedo bailar un vals con mi esposa. El bailar en sí mismo no es pecado. No, nosotros nos dejamos crecer el pelo largo y no nos ponemos pantalones. 14, 15 mandamientos. Vamos a seguir añadiendo. Nosotros no vamos al cine. El 16 mandamiento. Así proliferamos. Las mujeres no trabajan. El 17 mandamiento. 17 mandamientos. Y así, pero ¿saben por qué los proliferamos? Porque algunos de esos yo los hago y me regocijo en ellos. No veo mi corrupción, no veo mi pecado con los 10 que Dios me ha dado, que yo no amo al prójimo como a mí mismo, sino que estoy lleno de celos, de contienda, de envidia, de orgullos. ¿Sabe cuánto orgullo he visto entre los bautistas? Ese es el asiento de la familia tal. Ahí no se puede sentar nadie. Hermanos, ¿podemos ser sinceros? La palabra de Dios nos trae sinceridad. Nos hace honestos con nuestra corrupción, con que nosotros no solamente traemos esta corrupción, sino estamos corrompiendo lo que tocamos. ¿Qué esperanza tenemos, hermanos? La cruz de Cristo. Porque en la cruz de Cristo dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Quiere decir eso? Porque la ley de Dios nos quita todos los extras mandamientos y nos dice que no solamente es pecado
el matar, sino el desear matar. Y que cuando dices una palabra injusta contra tu hermano en ira, has matado a tu hermano. ¿Cuántos asesinos hay aquí? Conforme a la ley de Dios. No conforme a los mandamientos extra. Conforme a la ley de Dios. ¿Cuántos chismes? Hermano, qué chismoso, como es chismoso en la iglesia. La Biblia dice que si tu lengua te es ocasión de caer, dice córtala. Todos estuviéramos sin lengua. ¿Fuéramos mudos? ¿O fuéramos mudos? Dice, cuando miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, hombre o mujer, ya has cometido adulterio con ella. ¿Cuántos adúlteros hay aquí? Había un pastor en Cuba que decía, bueno, se puede mirar una vez, si miras dos es pecado. No, mirar una vez para codiciar refleja la corrupción de nuestros corazones. ¿Qué está diciendo el Señor en esta profundidad de la ley en el Sermón del Monte? Que necesitamos a un mediador. Pero sabes, hermano, un síntoma de la carne es el no afirmar esto. ¿Cómo es un síntoma de que tú no estás en Cristo? Cuando tú no puedes confesar tu pecado y tu pecaminosidad y tu corrupción. Porque entonces no necesitas a un mediador pactual delante de Dios. No necesitas una obediencia a tu favor porque tú crees que la tuya es suficiente, aceptable delante de Dios. Y te digo hoy, alma, estás condenada. Estás bajo condenación. Si esa es tu idea, arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Vuélvete a la justicia que está delante de los cielos a tu favor. Porque dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, hay buenas noticias, sobreabundó la gracia. Otra cosa que el enemigo odia es la gracia de Dios. ¿Sabe por qué el enemigo odia la gracia de Dios? Porque el enemigo ama la mentira. Él es padre de mentira. Y que tú puedes pararte delante de Dios en tu justicia es una mentira. Y el enemigo ama esa mentira. Como el enemigo ama no a los santos, sino a los santurrones. Los ama. Si Satanás pudiera llenar una iglesia de santurrones y de santurronería, estaría satisfecho. ¿Quiénes son los santurrones? Los fariseos. Aquellos que no confiesan su maldad, su corrección, su hipocresía. Aquellos que le dan gracias a Dios y que se llaman cristianos. Porque Dios me ha ayudado a hacer tal cosa, a lograr tal cosa. Yo he hecho esto y esto. ¿Se fijan? Y en un momento como esta, fíjense, hay un sentido saludable para el creyente cuando decimos, Dios me ha ayudado y por la gracia de Dios yo he podido tener este fruto, esta obediencia, etc. Pero nosotros no miramos a nuestros frutos para justificarnos delante de Dios. En otras palabras, los frutos de la gracia de Dios, la obediencia del creyente, no es aquellos en lo que confiamos para pararnos delante de Dios. El que está confiando en su obediencia le va a dar gracias a Dios y va a decir que él ha hecho su obediencia a través de Dios. Y aquí está el punto significativo y revelador de que si tu obediencia es aquella a la que tú estás mirando para descansar delante de Dios, inmediatamente el fariseo tuvo que mirar al otro y juzgarlo. Es decir, y yo no soy como aquel maldito, como aquel pecador, como aquel perro, como aquel publicano, porque yo me he purificado gracias a tu ayuda, porque yo en mi persona, en mi obra, por tu ayuda, cooperando con ella, pero yo me he convertido en una mejor persona de tal manera que un día me voy a parar delante de ti por lo que he hecho en cooperación con tu gracia. Purificado en mi persona. ¿Saben qué doctrina es esa, hermanos? Católico romana.
La gente pensaba que los católicos romanos son solamente los que tienen santos y figuras de yeso, los que tienen el rosario. Católicos romanos, en el corazón del romanismo, lo que hay es tu justicia cooperando con la gracia de Dios para ser aceptado en tu persona, en tu santificación. Verdadero cristianismo, hermanos, sale de nuestras personas a la persona de Cristo y a la gracia de Dios, a un pacto que Dios ha hecho con el Hijo, donde lo ha puesto a Él, hermano, como nuestra justicia. Terminamos con esto. Vayamos allí una vez más a 2 de Corintios. Vayamos a 2 de Corintios 5:21. En 2 de Corintios 5:21 escuchamos lo siguiente. 2 de Corintios 5:21. Tenemos una unión pactual con Cristo. Él es nuestra cabeza representativa delante de la ley de Dios y las demandas santas de Dios. Lo vemos aquí. ¿Cómo es que, pero pastor, cómo es si yo soy entonces pecador, corrupto y corruptor? Que Dios me recibe. Por este milagro, hermanos, mira, 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Esto es lo que los protestantes reformadores llamaron el feliz intercambio, the happy exchange, the happy commerce, el comercio feliz, que Dios puso en Cristo nuestros pecados y nuestras maldades y lo trató a Él como Dios trata a los pecadores. ¿Qué es lo que se merece un pecador? La muerte, la condenación, la condena. Pues Dios puso, esto es un pacto, Dios puso sobre el Hijo nuestra corrupción, nuestra maldad, nuestras impiedades, nuestros quebrantos, nuestras roturas, nuestras envidias. Dice esta palabra que Él sufrió tal contradicción de pecadores. Dice, no se canse vuestro ánimo, sigue diciendo en Hebreos 12, porque Él sufrió tal contradicción de pecadores. ¿Qué quiere decir esta contradicción? Que Él era santo, justo y sin mancha y recibe sobre Él la carga de nuestros pecados. Ese es el cristianismo, el mediador entre Dios y los hombres. De tal manera, hermanos, esa es una parte del comercio, del intercambio. Dios pone sobre Cristo todas nuestras maldades. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así he hecho alejar de mí vuestras rebeliones. Voy a tomar vuestros pecados y los voy a echar en el fondo de la mar. Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. En Cristo Jesús. ¿Y qué hace ahora con Cristo? Con lo que es de Cristo. Lo que es mío, que es mi corrupción, la pone sobre Él. Y lo trata a Él, no porque Cristo fuera pecador, lo trata como si fuera pecador, porque Él está representando a los pecadores en su muerte. ¿Se fijan la idea? Él está diciendo puesto en lugar de los pecadores, a favor de los pecadores. Esto es lo que hemos conocido, hemos oído, la pasión de Cristo. Es la pasión de Cristo para tú decir, pobrecito Jesús. No, es para tú entender la pecaminosidad de tus pecados y la gran redención proveída de los cielos. Todas nuestras maldades y quebrantos fueron sobre Él. Dios trató a Él como trata a los pecadores, como debe tratar a los pecadores, para entonces darnos algo a nosotros, los que confiamos en Jesús, para darnos algo a nosotros que creemos en Jesús. ¿Qué es lo que nos da? Dice el otro lado de este intercambio, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando ustedes oyen la persona y la obra de Cristo, es Él, Hebreos 12:2,
yendo a la muerte por ti, y resucitando y ascendiendo a los cielos por ti. En otras palabras, el justo que está en los cielos con carne está allí en tu representación. Toda su justicia es contada a tu cuenta. ¿Sabes por qué vas a ir al cielo un día? Porque toda su justicia es contada a tu cuenta. Porque Él te va a tratar a ti como Él trató a Jesús. Porque tú estás unido a Él pactualmente. ¿Cómo trata Dios a Jesús, que es el inocente, el santo, el justo? ¿Qué es lo que merece el santo y el justo? La recompensa eterna, el lugar de exaltación, el reino eterno. Por lo tanto, Dios te va a tratar a ti por la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por lo tanto, ahora en Cristo Jesús, nosotros venimos a ser declarados absueltos, inocentes, justos, santos, sin mancha. Porque Cristo es justo, inocente, santo y sin mancha. Hermanos, por eso es entonces que nosotros podemos decir que estamos parados en la justicia de Cristo, en su representación pactual, legal delante de Dios. Por eso clamamos y cantamos: tú eres mi justicia. Ciertamente esa justicia va a encontrar lugar en mi vida como frutos de obediencia. Pero mis frutos no es la base de ¿qué? De mi aceptación, sino es la gracia de Dios que puso a un mediador y a una justicia representativa a mi favor. Hermanos, todo error bíblico, espiritual, tiene que ver con la falta de entendimiento de esta doctrina. Un ejemplo, les doy esta ilustración y nos vamos para la casa. Hermanos, cuando nosotros no creemos, conocemos que Jesús es la cabeza pactual, que la historia de la redención no es primero mi historia, sino es la historia del primer Adán al segundo Adán o último Adán. Esas dos cabezas es como los que navegan en bote, han visto los canales, los marcadores, tienes que ir por el marcador. Si te sales de los marcadores, te metes en las rocas. La Biblia tiene estos dos marcadores, son las dos cabezas representativas, el primero y el último Adán. Y tu historia es comprendida en ellos y depende de la historia de ellos, una para condenación y otra para salvación. Cuando nosotros no entendemos la Biblia así, esto es lo que hacemos. Queremos aplicar las cosas de Dios directamente a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, voy a dar algunas cosas del algor popular. David mató al gigante Goliat. Lección para mí: yo voy a matar a mis gigantes. Como David mató a sus gigantes y a sus enemigos, yo voy a matar a mis gigantes y a mis enemigos. ¿Y cuáles son los gigantes? El cáncer, la pobreza, la enfermedad, la timidez, cosas que terrenales y temporales. ¿Se fijan? Porque la historia mía es terrenal y temporal. Es solamente la redención que me eleva por encima de este mundo a un reino eterno. Pero cuando Cristo está ausente, aunque lo mencionamos, no quiere decir que no tengamos a Cristo en los labios. Pero cuando la doctrina pactual de los dos Adán, el primero y el último, el primero en el pecado, el segundo en la redención, está ausente, cuando Cristo está ausente, venimos a la Biblia sin mediación, interpretando directo de David a mí, del israelita piadoso a mí. David destruyó a los gigantes y yo voy a destruir a los míos. Hermanos, el gigante
que se levanta delante de nosotros, y Dios, número uno, es nuestra carne y el pecado, y debajo de él la ira de Dios. Y número dos, Satanás, y contra ninguno de los dos podías tú. Contra ninguno de los dos podías tú. Si el gigante es el trabajo, pues bueno. Si el gigante es las finanzas, bueno. Ahí buscamos todo tipo de artificios y de deseos carnales y de intensificación de esfuerzos de la carne para salirnos con la nuestra todo el día haciendo la voluntad de la carne y Satanás. Pero cuando el gigante es el pecado, la muerte, la condenación, Satanás y el infierno, necesitamos a un sustituto que se paró delante de Satanás y le dijo: escrito está. A un sustituto que se sometió a la voluntad. Mi deseo es hacer siempre tu voluntad. En la casa de mi padre tengo que estar. Se humilló y se humilló. Cuando todos se fueron, todos lo abandonaron, él fue obediente hasta allí nadie lo podía acompañar. Esa es la obra que él solo podía hacer, llevando allí nuestras maldades y nuestros pecados. Cuando nosotros perdemos a Cristo en el conocimiento doctrinal de su palabra, en la gracia, nosotros estamos aplicando la Biblia directo. Se fijan, perdiendo. Lo que Dios quiere que sepas es que Cristo ya derrotó a tus gigantes, que Cristo ya le pisó la cabeza. Vamos a pisarle la cabeza a los demonios. Cristo le pisó la cabeza a Satanás. Y ahora tú te paras en él, en esa victoria por la fe. ¿Se fijan? No es porque tú ahora logras obras en tu persona, es porque tu historia es ganada, comprendida en la historia del mediador. Cuando tenemos esa interpretación que va del Antiguo Testamento y la preparación o tutoría a Cristo, y vamos a Cristo y después lo traemos a nosotros, entonces aplicamos e interpretamos correctamente. Porque entonces decimos: Cristo mató a Satanás, Cristo derrotó al enemigo, Cristo venció a la muerte, yo estoy completo y bendito en él. Otra manera también muy popular es así como el pueblo de Israel le dieron el oro, los egipcios los enriquecieron, salieron a conquistar la tierra. Vayamos a conquistar la tierra. ¿Qué tierra vas a conquistar? ¿Qué tierra vas a conquistar? Yo voy a conquistar, yo tengo grandes proyectos y designios. Estás hablando de este mundo. Sí, pastor, yo conquisto, soy un conquistador. ¿Qué falta ahí, hermanos? Cristo es el que conquistó a tu favor. Cristo conquistó la tierra, y no es este mundo que pasa y sus deseos, sino es la nueva creación, la nueva Jerusalén, de la cual nosotros somos integrantes por la sangre del Cordero. Vamos a crear la Jerusalén celestial en la tierra prometida, la nueva Jerusalén. ¿Qué falta ahí, hermanos? Vamos a levantar al príncipe cristiano para poder crear la ciudad de Dios. Trump es el príncipe cristiano. Obama es el prometido. No sé. O la prometida que va a venir. Y nos llenamos de ilusiones ideológicas, políticas, terrenales. ¿Y qué falta ahí? Cristo es lo que falta, porque el príncipe cristiano ya vino, porque la ciudad cristiana ya existe y está siendo llenada y compuesta de los redimidos, porque la nueva Jerusalén no es los Estados Unidos de América. Yo sé que tenemos una narrativa al respecto y no hay alguien más americano que yo, ustedes lo saben, pero los Estados Unidos de América no es la nueva Jerusalén. Por mucho que los peregrinos hayan venido, lo hayan declarado la nueva Jerusalén, y los cristianos llegaron el cielo en el mundo. No, Estados Unidos no es el cielo en el mundo. No. Ciertamente estamos agradecidos de esta tierra.
ciertamente. Pero el cielo en el mundo es la iglesia. La nueva Jerusalén, la gloriosa ciudad de los santos, de los escogidos, de los redimidos del Cordero, de los espíritus de los justos hechos perfectos, de la sangre que clama mejor que la sangre de Abel, de un reino inconmovible que estamos recibiendo en Cristo Jesús. Esa es la aplicación, hermanos, cristiana de una unión pactual con nuestra cabeza representativa. Oramos. Padre, gracias por tus bondades, por tus misericordias. Oh Señor, que hoy los pecadores puedan correr a ti. La palabra es dura por un lado, pero es una palabra que quebranta y hace añicos las fortalezas de la carne. Por lo tanto, es un bálsamo por el otro lado. Bendita palabra de dos filos que hace la herida y la sana para todo aquel que ha visto a Jesús y lo ve con los ojos de la fe. Gracias por el reino que nos entregas en Él. Ayúdanos a perseverar poniendo los ojos en Jesús. Ayúdanos a